Hay cerca de 50 años que se deseaba de celebrar la tradición dos Reises propia de la parroquia del Valledor, hasta que el grupo Bezos Astures volvía a sacar esta fiesta a la calle en el pasado invierno, reviviendo en los pueblos allandeses de Fonteta, Villalaín y San Salvador esta singular mascarada pela que se pide la guilandu. Una divertida xornada que el grupo quiso filmar nel seu afán por recuperala. Los Reises son un aguinaldo que se fae en el suroccidente, en el suroccidente de Asturias, y bueno, este aguinaldo faise en el Valledor, en este caso. Y bueno, son unos personajes que se disfracen, van extremados en dos grupos. Un grupo serían los feos, los tolos, que llamen, que serían unos personajes estrafalarios que van vestidos con trapos, con unas máscaras de cuero y muy feos, ¿no? Siempre te dicen los feos. Y después al par de ellos van otros personajes que son un poco más guapos, más finos, y que son personajes que lleven unas máscaras blancas, que van vestidos con buena ropa, que son los que canten, porque en el caso de los guapos canten y los otros no canten, estropien lo que fan los guapos más bien. Y bueno, esos personajes percorrían todo el pueblo todos los pueblos del Valledor, en este caso, y lo que hacían era ir pidiendo peles cases lo que daban. En algunos sitios daban perres, en otros daban algo de comer normalmente, o chorizos o llacones, lo que fuere. Y después lo que se hacía con todo eso era axuntalo todo y hacer una xinta, una cena que se hacía días después, cuando ya se finaba todo, después del Día de Reis, pues xuntábanse los mozos que participaban en la reisada mascarándose. Normalmente convidábase también a les moces del pueblo, que non se mascaraban, porque esto ya es solo cosa de paisanos, y pues vamos, hacían allí una fartura bien gorda con todo lo que pañaban, que bueno, en algunos casos llegaban a días enteros, semanas, haciendo el guinaldo. De todo esto estaba a hacer la recuperación de los Reises en el sitio donde era, donde se tenía que hacer. Tuvimos ya de ellos intentos de hacerlo, pero nunca coincidía de hacerlo con la gente que ya lo tenía vivido. Entonces decidimos hacerlo en el Valledor y bueno, al rodio de esto estaba claro que para hacerlo bien había que grabarlo, había que documentarlo sin pensar mucho en que después iba a poder tener una publicación o una difusión. Entonces, pensando en eso, contactamos con Guillermo, porque bueno, está metido dentro de todo el audiovisual asturiano y polasturiano, y bueno, en principio él fue a grabar lo que fue la recuperación, el fecho de ir allí, hacer la mascarada y percorrer todos los pueblos, en este caso Fonteta y San Salvador. Y bueno, después, viendo el material, lo que hicimos fue elaborarlo un poco más y decidimos hacer unas encuestas a los vecinos de allí, a los más viejos de los pueblos, para que nos contaran un poco qué eran los Reises y cómo fue lo que ellos vivieron.
Contactamos entonces con ambas, que tenía de ellos informantes localizados por allí, y bueno, pues allá fuimos a hacerles la entrevista, y al rodio de esas entrevistas van intercalándose las imágenes de la grabación que se fechó el día de Reis en el Valledor. Y nada más. ¿A dónde camina? Quisiera saber. Un hombre de noche con una mujer. San José bendito, un ángel le guía a su dulce esposa, lleva en compañía. Compañía más noble no la pudo hallar. Antes de las 12 a Belén llegar. A todo Galicia, Murcia y Portugal, todo ese camino, todo lo hay que andar. Aquí estamos cuatro, cantaremos dos. Denos el guinaldo, Señora, por Dios. Que Dios de los cielos se lo pagará. Antes de las 12 a Belén llegar. A todo Galicia, Murcia y Portugal, todo ese camino, todo lo hay que andar. Aquí estamos todos, todos derrotados, unos de madreñas y otros de zapatos. Andemos, andemos, que preciso andar. Antes de las 12 a Belén llegar. El amo la casa como muy honrado, valle a